La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título El hombre de pecado. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Buen Dios y Padre misericordioso, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Como de costumbre, venimos agradecidos y gozosos delante de tu divina presencia, porque eres nuestro Dios, porque nos proteges del mal y nos sostienes por tu invariable amor. Te damos gracias por la temática de hoy, pues al conocer esta verdad nos podemos mantener alejados de Babilonia cuando desenmascaramos e identificamos al hombre de pecado. Pero Padre, sabes que toda la hueste del mal se enfurece cuando hacemos esta labor. Por lo tanto, manténnos bajo tu amparo y fortaleza para que no nos puedan dañar. Úsanos con tu poder para que las escamas de los ojos caigan y muchos te puedan conocer y deseen entrar en pacto contigo. Padre, que mucho de tu pueblo que aún está allá puedan reconocer tu voz y tengan el valor de salir de la confusión religiosa. Y Padre, también te pedimos que bendigas a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y los hagas brillar en la densa oscuridad espiritual que actualmente arropa al mundo. Gracias por las peticiones maravillosamente contestadas y te seguimos presentando las que aún no has contestado. Bendice a todos los que buscan la verdad y tienen la valentía de aceptarla, cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, dándote gloria por los siglos sin fin. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 1 al 5, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Versículo 2. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con nosotros os decía esto?
mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están en las trincheras combatiendo y desenmascarando al hombre de pecado, para que muchos puedan ser libertados de su poder engañador y no reciban de su condenación, que viene muy pronto, cuando nuestro Redentor aparezca sobre las nubes del cielo a buscar a los suyos. En el programa de hoy vamos a estar repasando por qué se usó en la Biblia este título tan certero que identifica y señala al papado. Aunque a través del tiempo muchos han tratado de interpretar este título como haciendo alusión a algún líder político o religioso de la antigüedad, ya sea de la Roma imperial o de los judíos, la Escritura no deja lugar a duda en cuanto a qué sistema está señalando o advirtiendo al lector. Primero, la palabra utilizada para describir a este individuo, traducida al español como pecado, en la concordancia Strong es la G266, que es la palabra griega amartia, proveniente de la G264, la palabra griega amartaneim, que es el verbo que usualmente se traduce como pecar, propiamente y abstractamente. Quiere decir pecado, pecaminoso o pecar. Ahora, cuando uno lee este título que Pablo presenta, el hombre de pecado, se lleva la idea de que este personaje está completamente sumido en el estado del pecado. También podemos entender que todo lo que procede de él es pecado o conduce al pecado o a la perdición, pues Pablo también nos presenta que es el hijo de perdición. Como esto no es asunto de asignar lo que mejor nos parezca, sino de permitirle a las Escrituras que nos muestren su significado, tenemos que tomar lo revelado para comprender lo que nos está señalando realmente las Sagradas Escrituras. En las palabras de Pablo hay un detalle que siempre echan al olvido, y es el siguiente. Por lo expuesto por Pablo podemos ver que este sistema aún no había sido revelado en los días de Pablo. Pues en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a Cristo, sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué cosas se pueden deducir de lo expuesto en este versículo? Bueno, lo primero que podemos entender es que para el tiempo que Pablo escribe, ni el periodo de apostasía en el cristianismo ni el hombre de pecado se habían manifestado aún. Lo otro que podemos deducir es que después de esa manifestación sacrílega, entonces vendría Cristo. Por lo tanto, se sobreentiende que ese sistema blasfemo aludido por Pablo duraría hasta la venida de Cristo. Pues en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 nos dice claramente: y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El contexto de Pablo es el hombre de pecado, que aún no se había revelado, pero ahora lo es. Por lo tanto, el único sistema que ha durado tanto tiempo en este mundo, desde que se manifestó la gran apostasía en el cristianismo, que fue precisamente implementada por este mismo sistema, es el papado. El papado niega todo esto, pero veamos por qué el título, el hombre de pecado, le cae como anillo al dedo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 nos dice: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.
Aunque el catolicismo niega esto tenazmente, cuando uno examina los títulos que se adjudica el papado, podemos ver su aberrante osadía. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, dice que la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Y en Mateo capítulo 23, versículo 9, Cristo dijo: y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Pero este sistema blasfemo llama a su líder espiritual máximo, Papa, que quiere decir Padre. También se refieren al hombre de pecado como Santo Padre, echando así las palabras de Cristo por tierra. Si uno le dice anticristo, se ofende, pero acepta de buena gana que le digas vicario de Cristo, que quiere decir el sustituto de Cristo o el que toma el lugar de Cristo. Van viendo como todo lo que los rodea es pecado. Mientras Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote, como vemos en Hebreos capítulo 2 versículo 17, el obispo de Roma lleva el título de sumo pontífice. Según el santuario terrenal, podemos entender que solo había un sumo sacerdote, pero mediante este sistema blasfemo, ellos presentan que hay dos. Pero como ya vimos que eso es falso, porque Cristo es el único sumo sacerdote que actualmente ministra en el santuario celestial, ha dejado una manera para identificar al falso. El título sumo pontífice es ajeno a las Sagradas Escrituras. Este título proviene originalmente del sistema falso de adoración en la antigua Babilonia. Quería decir literalmente el sumo constructor de puentes, pues la antigua Babilonia estaba situada en ambas márgenes del río Éufrates y fue unida por unos puentes construidos por el rey sacerdote. Por lo tanto, no nos debe sorprender que la Babilonia mística también se adjudique ese título blasfemo, que no proviene del pueblo de Dios. El obispo de Roma también reclama ser la cabeza de la iglesia, pero las escrituras nos dejan saber que Dios dio a Cristo por cabeza de la iglesia, como vemos en Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Pero en esto ellos nos quieren hacer ver que la iglesia tiene actualmente dos cabezas, una visible, el hombre de pecado, y la otra invisible, la verdadera, Cristo Jesús. Como ven, en todo están en pecado. Hacen lo indecible por desobedecer lo revelado por Dios. Que Jehová los reprenda. El líder máximo de este sistema nos asegura que tiene el poder aún de perdonar pecados. Tanto así que puede hasta vender el perdón mediante las indulgencias. Pero en Marcos capítulo 2 versículos 3 al 12 vemos que solo el Padre y el Hijo tienen esa potestad. Mientras que el verdadero pueblo de Dios tiene un Rey de reyes y Señor de señores, como vemos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14, ellos tienen a otro más, mostrando así su infidelidad y traición al verdadero, pues el obispo de Roma es un rey. Tiene un reino entre las naciones, los terrenos pontificios del Vaticano. Vive en un palacio, el Palacio Vaticano, el cual es el más grande del mundo. Viste ropas reales. Se sienta en un trono entre dos querubines de oro. Y como rey, el hombre de pecado tiene no solo una corona, sino una triple corona. Aunque realmente no se sabe lo que simbolizan estas tres coronas o su triple corona, algunos aluden que al igual a Cristo, el Papa es profeta, sacerdote y rey.
Otros lo relacionan con la autoridad del Papa como pastor universal, la corona superior, juez eclesiástico universal, la corona del medio, y gobernante temporal, la corona inferior. Recuerden, temporal por la sucesión de los papas según mueren y porque cuando el diablo falsifique la segunda venida, el hombre de pecado le cederá su trono al que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pero aún otros lo interpretan como significando que Él es el Padre de príncipes y reyes, el gobernador del mundo y el vicario de Cristo. Como ven, sea como sea la manera que lo interprete, es una blasfemia y señala su estado de pecado al extremo. Ahora, los pioneros adventistas enseñaban que el hombre de pecado tenía una triple corona porque para ser instituido en su reino tuvo que desarraigar 3 reinos, como vemos en Daniel capítulo 7 versículo 8. Me estoy refiriendo a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Este punto es bien importante porque esos 3 reinos creían en la verdad del Padre y del Hijo. Y se le hacía entonces muy difícil establecer la mentira de la Trinidad mientras hubieran 3 naciones enseñando la verdad. Los pioneros también dieron fe de que esa triple corona blasfema tenía las palabras Vicarius Filii Dei, una palabra en cada corona, como para hacer el pecado blasfemo resaltar hasta la 10ª potencia. Ahora, el obispo de Roma se cataloga por encima de la ley de Dios, pues en su locura apóstata cree que tiene la autoridad para enmendar la ley de Dios, cuando lo que es perfecto no hay que enmendarlo. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él voluntariamente se sometió a pagar los impuestos, como vemos en Mateo capítulo 17 versículos 24 al 27. Y también se sometió al concilio judío, como vemos en Juan capítulo 18 versículos 19 al 24. Al gobernador romano Poncio Pilato, como vemos en Mateo capítulo 27 versículos 11 al 14, y aún a los soldados romanos, como vemos en Mateo capítulo 27 versículos 27 al 31. Cristo ciertamente tenía el poder para resistirse contra ellos, pero no lo hizo. Pero el Papa, jefe del país más pequeño del mundo, no se somete a ningún hombre, pues entiende que está por encima de toda la humanidad. Los reyes y dignatarios de todas las naciones del mundo se someten a él. Y como tiene feligreses a través de todas las naciones del mundo, nadie reta su poder. Pablo escribió a los hermanos en Roma, en Romanos capítulo 13, versículo 1, donde nos dice: toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Pero el hombre de pecado entiende que Él es la autoridad superior y nunca ha obedecido ese mandato. Al hacer esto, se coloca por encima de Cristo como si fuera Dios. Y al adulterar la ley de Dios, se coloca por encima de Dios. Durante su supremacía en la época del oscurantismo, exigió so pena de muerte que obedecieran su ley adulterada, de esta manera manteniendo al engañado en el estado del pecado ante el verdadero Dios. Y aquí viene un detalle importante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, Pablo dice: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Esto quiere decir que piensa que está sobre todos, como hemos visto en el programa de hoy.
y él no obedece a nadie. Pues lo que muchos desconocen hoy es que la verdadera adoración se compone de una obediencia que se rinde voluntariamente. Aunque hoy han tratado de hacer entender otra cosa. La sierva del Señor, hablando al respecto, nos dice: la religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Esta es la verdadera adoración. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en el manuscrito número 9 del 10 de febrero de 1908 en el artículo titulado El reino de Cristo en el párrafo 10. Ahora, teniendo eso claro, sabemos entonces por qué el hombre de pecado exige obediencia, porque al obedecerle el engañado hace dos cosas. Primero, desobedece al único Dios verdadero, entrando en ese sentido en pecado o transgresión. Segundo, al obedecer al hombre de pecado, lo está adorando por rendirle su obediencia voluntariamente. Ahí está el secreto de su título abominable, que lo lleva al siguiente: el hijo de perdición, pues encamina a la humanidad perdida a la muerte eterna. Cristo repitió 3 veces en Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23, que el amor se demuestra mediante la obediencia y que así terminamos recibiendo de su Espíritu. Al obedecer al hombre de pecado, se recibe al espíritu del enemigo y se esclaviza de esa manera al engañado. Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y el apóstol Pedro, siguiendo la línea de pensamiento, nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ya ven por qué su énfasis en adulterar la ley divina, y por eso el énfasis en establecer dioses ajenos mediante la mentira de la Trinidad, para mantener al mundo en pecado, esclavizados a la perdición. Pero como dice su título, el hombre de pecado, todo lo que sale de él es pecado. Por eso vino la gran apostasía dentro del cristianismo, porque todo lo desvirtuó. Cristianizó el paganismo para introducir el culto a los demonios y para desmadrar el mensaje de vida eterna y conducir a la muerte eterna. Recuerden, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 predice un sistema entero que apartaría de la verdad, por lo tanto está cimentado sobre la mentira. Y como dijo Cristo acerca del diablo, que instituyó este sistema blasfemo, sencillamente no hay verdad en él. Dios levantó un solo intercesor entre Dios y los hombres, pero el hombre de pecado pone 1000 mediadores. Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, alabado sea su santo y precioso nombre. Pero el hombre de pecado, que Jehová lo reprenda, dice que el tercer ser desconocido de la mentira de la Trinidad es también un mediador entre Dios y los hombres. Él dice que María intercede por nosotros, que los santos interceden por nosotros.
y que los demonios que ellos han canonizado también interceden por nosotros. La verdad bíblica fue erradicada de este sistema abominable, al punto que pone la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. Pablo especifica quién es Dios y quién es nuestro Señor, como vemos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero el hombre de pecado dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y que María es la Madre de Dios. El hombre de pecado dice que María permaneció virgen después de parir a Jesús y estar casada con José. El hombre de pecado dice que María también es sin pecado, igual que Jesús. El hombre de pecado dice que María es corredentora con Cristo. Como fue madre de Cristo, comparte todos sus logros. Como Cristo es mediador, pues ella es mediadora. El hombre de pecado, que Jehová lo reprenda, dice que como María fue madre de Dios, ella es una diosa. Y como la han puesto por encima de todo, en el rosario que rezan hay 10 Ave Marías por cada Padre Nuestro. ¿Comprendes lo que están haciendo? En todo echan la verdad por tierra para exaltar el error y la mentira. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero el hombre de pecado se asegura que el obispo esté atado a los deseos pecaminosos de la carne, cuando prohíbe el casamiento de ellos. Actualmente los miles y miles de casos de pedofilia entre los sacerdotes católicos han espantado al mundo. Y esto ha logrado varias cosas en esta iglesia apóstata. Ha causado una estampida entre los feligreses que abandonan este redil putrefacto. Ha causado que la gente le huya a la religión, y entre los que no quieren ver lo que está ante sus narices, piensan que Dios se manifiesta a través de estos criminales pedófilos que la iglesia siempre trata de proteger, siempre trata de encubrir y traslada para propagar el mal. El hombre de pecado nos asegura que Él es el representante de Dios en la tierra y por eso lo puede dar a conocer al mundo. Pero Pablo dijo claramente en Tito capítulo 1 versículo 16: profesan conocer a Dios, mas sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. El título que Pablo le otorgó, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, fue una poderosa advertencia para la verdadera iglesia de Dios. Pablo quería que todos estuvieran apercibidos y no se apartaran de Dios. Sabía que muchos serían engañados, pero también sabía que con el testimonio certero de las Escrituras, muchos serían liberados de las garras del gran engañador, que Jehová los reprenda. Por lo tanto, dejó claramente expuesta la gran victoria de nuestro Redentor, como vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Ahí está registrada la victoria de Cristo sobre el hombre de pecado y su sistema de error. El hombre de pecado sigue su obra de engaño hasta que Cristo venga, pero no triunfará al final. Cristo es el triunfador y regresará para ponerle punto final a la obra de maldad. Reinará entonces victoriosamente con los llamados y elegidos y fieles. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mi querido hermano que me escuchas, si rechazamos al hombre de pecado y todo lo que proviene de él, nos aferraremos como nunca a nuestro divino Maestro, el Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Compartiremos de su victoria bendita y siempre estaremos con Él. El fin del drama
está muy pronto por sobrecogernos. Pero antes que venga Cristo, debemos enfrentar la ira del hombre de pecado. Y mi querido hermano, solo con Cristo en nosotros lo podremos enfrentar y atravesar. No huyas del combate para que no pierdas la fuerza y el gozo de la victoria. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.